Sean bienvenidos a la conferencia La cosmovisión wixárika y el concepto niérica, dentro del marco de la 20ª edición del Festival Cultural de Otoño en Lagos. Dicha conferencia será impartida por el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, y el maestro Idilmay Fidencio Benítez Rivera. Sin más por el momento, los dejo con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una disculpa por el retraso, pero pues bueno, veníamos muy temprano ya a Lagos, pero surgió un imponderable en casa y tuve que regresar un instante para resolver ahí, y pues ya eso me retrasó. Y ya saben, el cruce de la vía, pues ahí también se hizo largo el camino. Pero bueno, vamos a tratar de compensar la espera haciendo lo más interesante posible para ustedes esta charla, y creo que bueno, podremos ya tener algunos elementos, ¿sí?, de inicio con los cuales poder vincular lo que digamos aquí con lo que ustedes ya apreciaron ahora en la inauguración de la exposición. La idea era saberlo a la inversa, ¿no? Primero platicarles un poco acerca de esto de la cosmovisión wixárika y cómo se construye este concepto de niérica, ¿sí?, para luego ir a verlos. Pero bueno, ya los vieron, entonces platicamos ahora un poco acerca de ello, ¿sí? Y bueno, en primer lugar, agradecerte, Gloria Angélica, ¿sí?, que nos hayas hecho parte de este programa hermoso, ¿no?, del Otoño Lagos, y bueno, que nos permitas estar aquí con toda esta gente. Y bueno, pues también gracias, Fidencio, ¿sí?, porque de no ser por tu creación, ¿no?, tu sensibilidad, pues tampoco estuviéramos acá. No sé si ya les contaron un poco acerca de la historia de ese mural, ¿sí? Bueno, los contextualizo rápidamente como para dimensionar también el alcance que una obra como esa tiene. La obra fue iniciada por José Benítez, padre de Fidencio, pero además cuando Benítez pensó en mostrar cómo es que se ha creado el mundo, se ha creado el universo, pensó en una trilogía, en 3 murales de 21 tablas cada uno de ellos, que nos hablara sobre esto, que nos contara esa historia de acuerdo con la cosmovisión wixárika. Y entonces la primera parte de esta trilogía la denominó La Semilla del Mundo, y es propiedad del gobierno del estado y está expuesta en la estación Juárez del tren ligero. La segunda parte de la trilogía es la que ustedes acaban de ver, que es la creación del mundo, la cual inició en el 2006 para el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, y había elaborado 9 tablas cuando en el 2009 pues José Benítez fallece, y ahí se quedaron esas 9 tablas y un mural inconcluso y una trilogía inconclusa. Entonces cuando llegamos ahí en el 2013 a Cunorte y vimos esas 9 tablas, averiguamos de qué se trataba, y es que nos dimos cuenta de esta historia que les cuento sobre la trilogía. Y entonces bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? No se puede quedar ahí, y nos dimos a la tarea de buscar una alternativa. Y bueno, circunstancialmente en una galería ahí en San Pedro Tlaquepaque vi una tabla con la iconografía tal cual
es la de Benítez. Y entonces yo dije, pues pregunto. Entonces pregunté y les dije, ¿de quién es esa tabla que está ahí? Me dijeron, es de Benítez. Le digo, pues ¿cuánto tienen con ella? Porque Benítez falleció en el 2009. Y me dicen, no, es de Fidencio, su hijo. Y entonces ahí empezó la búsqueda de Fidencio. Finalmente, cuando lo encontramos, pues ya fue que en el 2018, 2019, Fidencio, en el 2019, 2020, y bueno, hablamos con él, lo trajimos a Cunorte, vio las 9 tablas. Obviamente, pues Fidencio, siendo un niño, trabajó con su padre en esas 9 tablas que José Benítez elaboró. Y entonces, cuando le propusimos terminar el mural, Fidencio dijo que sí. Pero no solo eso, Fidencio también va a elaborar el cuerpo del mundo, que es la tercera parte de la trilogía. Y les comento que pues ya el doctor Villanueva lleva mano, porque cuando inauguramos este mural, lo hicimos durante el 4º informe de trabajo del Centro Universitario del Norte. El rector general estaba ahí y le platicamos de esta historia de la trilogía y me dice, hay que decirle a Fidencio que haga la tercera parte. ¿Sí? Y me dice, y ayúdame a pensar en dónde tendría que estar, cuál tendría que ser la casa de ese tercer mural. Yo le dije, bueno, pues no hay mucho que pensar. Creo que el sitio ideal, la casa idónea para el cuerpo del mundo, tendría que ser el Museo de Ciencias Ambientales. Y entonces, seguramente ese será su destino. Así es como llegamos a este feliz momento en el que nos encontramos ahora compartiendo con toda la red el trabajo de José y de Fidencio Benítez, y compartiendo además parte de toda esta cosmovisión construida a lo largo de los siglos, y una cosmovisión que hunde sus raíces en un pasado remoto. El Ñerica es un relato ancestral, pero a la vez también es un proceso comunicativo. Como diría López Austin, dice, conocemos el mundo al existir en él, pero lo hacemos de tal manera que nuestra distinción está condicionada por factores que determinan vías, maneras, contenidos y grados de aproximación. Es decir, cada uno de nosotros tiene una visión del mundo, pero la construimos desde esos contextos socioeconómicos, históricos, sociales, a los que estamos anclados y a los grupos a los cuales pertenecemos. En algún momento nosotros fuimos el otro, todos los habitantes de esta tierra hoy llamada América, fuimos el otro. Y bueno, fue todo un problema el cómo significar y cómo llamarle a ese otro, porque al final el otro y nosotros es un juego de los espejos. O sea, esto de la antropología y el estudio de las culturas, ¿no? Y el tratar de conocer al otro, finalmente termina siendo un juego de los espejos, porque al final nosotros construimos nuestra propia identidad en contraste también con los otros. ¿Cómo determinar qué sí somos y qué no somos si no lo hacemos en contraste con los demás? Así de importante es entonces también el reconocer la existencia de todos esos otros, y de ahí parte también la necesidad no solo de reconocer esa diversidad, sino además también de otorgarle el derecho a existir y a expresarse a toda esa otra diversidad. Porque al final todas las culturas en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad se sustentan en 3 mitos fundacionales. Un mito cosmogónico que trata de explicar desde nuestra propia percepción cómo es que fue creado el universo en el que ahora habitamos, cómo es que fue creado el mundo en el que ahora habitamos. Y el otro mito fundacional en el que
se sustenta toda cultura y toda sociedad, es un mito antropogénico. En ese mundo, en ese universo que fue creado de la manera en que nosotros lo percibimos o lo explicamos, en algún momento también aparecieron los seres humanos. ¿Cómo es que aparecieron, en qué momento y cómo fueron creados? Y finalmente el otro mito fundacional en el que se funda toda cultura y toda sociedad es ¿qué pasa después de la muerte? ¿Cómo trascendemos esa barrera infranqueable? Entonces, en estos tres mitos fundacionales ¿sí? se sustenta la construcción de la idea de cada una de las culturas que existen y han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros mismos, si nos ponemos a pensar un poco en ello, o sea, tenemos una idea ¿sí? de cómo es que pensamos que fue creado el universo y el mundo, y sin duda que, bueno, en términos generales, nuestra idea está imbuida de toda esta cultura judeocristiana, pero luego también se ve imbuida pues de una serie de datos, de información y demás que parten también de un contexto ¿sí? técnico, científico, académico, pero al final todo ello va componiendo nuestra idea de cómo es que fue creado el universo, cómo aparecimos los seres humanos y cómo es que podemos explicar lo que pasa después de la muerte. Al no tener datos, ¿sí? hasta este momento, bueno, no sé ustedes, pero yo no tengo datos de que alguien haya regresado ¿no? de la muerte y nos explique qué es lo que hay allá y cómo pasa y cómo es el asunto. ¿sí? En este sentido, entonces, en todas las culturas hemos construido una idea de lo que pasa después de la muerte. Y hemos construido un mundo poblado de seres fantásticos, maravillosos, de claros y oscuros, de luz y oscuridad. ¿sí? Y bueno, antes del contacto con el mundo occidental, las sociedades prehispánicas habían configurado ya un entramado ideológico con el que dieron forma a su visión del mundo. Discutían, reflexionaban e intentaban clarificar tanto los enigmas del cosmos como los cuestionamientos sobre la naturaleza del ser humano y su propósito en el mundo. O sea, esto no es algo privativo de una sola cultura. Y a partir de ello, les decía, pues daban forma a sistemas de creencias mítico-religiosas con lo que interpretaron su entorno en un intento por comprenderlo, dotándolo de significados y estableciendo un orden lógico y coherente para cada una de sus distintas realidades. Y con ello dieron sentido a su existencia y a la del mundo mismo. Explicaron su propio origen y el de los otros pueblos, así como su lugar en el universo, tanto en el plano físico como en el metafísico. Además, a partir de ello establecieron sistemas sociales, racionales, configuraron relaciones intersubjetivas y formas de vinculación con su entorno natural y su entorno espiritual. Todas las culturas hacemos eso. De tal manera, entonces, que dentro de esta explicación lógica que tratan de hacer los Virraritari acerca de la creación del universo, ¿sí? de la aparición de los seres humanos y de lo que pasa más allá de la muerte, pues surge un concepto fundamental que es el concepto de Kakayari. El concepto de Kakayari es lo que pues acá desde la cosmovisión y la percepción occidental llamaríamos dioses, pero para ellos un Kakayari, y ya Fidencio me corregirá, es un antepasado, y es un antepasado con el cual tienen una relación incluso muy cercana y familiar. Tan es así que entonces es a partir
de esa relación tan familiar, tan cercana, que incluso se les denomina de formas a veces hasta muy, ¿cómo explicarlo? Como de mucho cariño, pues, como con mucha ternura, ¿sí? Como por ejemplo el maíz, que es considerado un cacayari, ¿no?, de sexo femenino, ¿sí?, por su capacidad creadora y de dar vida. Entonces se le refiere de una forma muy cercana, muy cariñosa. Y entonces todos estos antepasados, ¿sí?, están ahí presentes, ¿no?, en la forma de los Virraritari de entender la vida, de entender su vida y de entender sus propias dinámicas sociales, ¿sí? Cada cacayari pues tiene una personalidad similar a la humana. Esto les permite comprender las expresiones humanas, pensamientos, ideas, emociones, ¿sí? Pero también tiene voluntad propia cada cacayari, y entonces esta voluntad puede ser susceptible de ser afectada por la acción o inacción de los seres humanos. Por eso entonces hay que relacionarse con ellos a través de todas estas formas, ¿sí?, ceremoniales marcadas por el costumbre, y entonces poder llevar a cabo acciones específicas y particulares, ¿sí?, que les permita tener una relación con ellos, con los cacayari. De tal forma entonces que justo es ahí en las ceremonias, ¿sí?, en todas estas, durante todo el calendario ceremonial y en sus fiestas, en sus celebraciones, en donde se aprende la historia y en donde se aprende a ser. Son importantes, debo decir, porque bueno, esto de la escrituralidad en lenguas indígenas es algo novedoso. O sea, la escrituralidad no se había desarrollado antes. Ahora ha tenido un desarrollo importante, incluso hasta tenemos escritores importantes en lenguas indígenas que reproducen ahora todo esto y lo guardan ahí en letras. Pero antes de que existiera eso, toda la tradición era oral. Y como oral, entonces, era justo ahí, ¿sí?, en las sesiones familiares junto a Tatebarí, en torno a Tatebarí, en torno al abuelo fuego, en las celebraciones familiares, digo porque habría que mencionar que en este orden cultural de los Virraritari, ¿sí?, son importantes los patios familiares, es decir, los patios ceremoniales de una familia, que a su vez están agrupados en torno a un centro ceremonial comunitario y a su vez asociado a un centro ceremonial comunal, ¿sí? De tal manera que esto, o en ellos se funda también parte de la organización social y económica de los Virraritari, parte de ahí mismo, de su propia cosmovisión y de la forma en cómo se relacionan con los cacayari, porque entonces su ciclo ceremonial está determinado por el ciclo agrícola, la época seca y la época húmeda, ¿sí? Y es en torno a ello también que determinan sus propios modos de ser y hacer. Y por eso es tan importante la relación con estos cacayari, porque entonces hay ceremonias propiciatorias en las cuales se piden favores a través de ofrendas, cantos y rezos y demás, pero entonces también hay ceremonias para agradecer los favores recibidos. De tal manera entonces también que los cacayari del pueblo virrárica son capaces de fisionarse, dividirse, reintegrarse y fusionarse. Un ejemplo de esto es la tripartición del maíz en peyote y en venado. Así es, ¿verdad, Fidencio? Sí, así es. Y una especificidad del cacayari estriba en su proximidad consanguínea, les decía, con el pueblo virrárica, a partir de un parentesco ancestral.
Esto de la tripartición, pues esto de la capacidad de fusionarse, dividirse, reintegrarse, también tiene que ver con toda esta posibilidad de cómo ha sido creado el mundo. ¿Sí? En un momento fue Caullumari, el hermano mayor, el venado azul, quien se constituyó en guía del pueblo Wixárika para conducirlos a la tierra donde tendrían que ver nacer el sol, la luz y a los otros Cacayaris. Y es así como los conduce a Viricuta. Y en Viricuta entonces el venado se transforma en el peyote. Por eso es el venado azul, por eso Caullumari es el venado azul. Porque cuando uno ve el peyote en la lontananza, ¿sí? Aunque el cacto es verde, luego en la lontananza con la luz del sol más bien se ve azul, ¿no? Entonces por eso Caullumari es el venado azul. Pero a su vez también, ¿sí? Cuando regresan de Viricuta hay que cazar el venado y entonces con la sangre del venado hay que irrigar los primeros frutos cosechados y de esta manera entonces se transmuta el venado también en maíz. ¿Sí? En fin, lo que nosotros vemos ahí, y justo ese es el Ñerica, ¿sí? Un proceso de comunicación. Todas esas tablas que ustedes ven ahí es una suerte de Ñerica, ¿sí? Porque los Cacayaris se han solidificado en la naturaleza como animales, como plantas, cuevas, cascadas, en los rúcuri, en la tierra, el venado, el peyote, el maíz. El Ñerica es al mismo tiempo umbral y ventana. Es una especie de límite o de frontera que a la vez separa a las cosas y las pone en contacto. Es como un velo sutil, casi imperceptible. Como todas las fronteras, el Ñerica tiene tránsito de ida y vuelta. Permite y condiciona el ordenamiento en la cotidianidad, fortalece el vínculo con el mundo que de otra manera resultaría caótico e impredecible. También les permite relacionar el presente con el pasado y por esto mismo les permite vivir con conciencia de su devenir y saber que ellos son los que habrán de diseñar su propio porvenir. Gracias a este sistema de comunicación, que es el Ñerica, los ancestros están presentes en las ceremonias de nacimiento y muerte, en la organización del trabajo, en los amaneceres y en las cosechas, aparecen en la lluvia, corren con el venado, emergen entre la espuma del mar y laten en el corazón mismo del fuego, que las familias mantienen encendido siempre, cuidando entre todos que nunca se apague. En el mundo todo es posible. Alguna vez Benítez pensó, ¿a poco comiendo peyote uno logra ver y escuchar a las divinidades? ¿Será posible que el jicuri sea venado y maíz a la vez? Todas las emociones que siento al ver y escuchar podrían pintarse alguna vez. Sintiendo y escuchando todas estas emociones, se entregaba al cumplimiento anunciado por los ancestros. Cada que cazaba un venado, se quedaba viéndolo fijamente, pensando en todas las relaciones posibles que se hacen entre el venado y el hombre. El pueblo Wixárika sabe que el sol, la tierra, el viento, las nubes, el agua y las semillas se relacionan con la milpa, el trabajo, el alimento, la alegría y los lazos comunitarios. También sabe que el viento, la sequía y el frío se relacionan con la austeridad, la reflexión, el canto, el baile, la peregrinación y la espera. En suma, la idea es exhortarles a aproximarse al Ñerica a partir de su riqueza y sensibilidad artística que da cuenta de un devenir histórico y grafica un conjunto de saberes nutridos por su especificidad de transición oral,
y finalmente en su dimensión comunicativa. Eso es lo que ustedes encontrarán ahí. Cada uno de sus tablas cuenta una historia por sí mismo, pero todas juntas a su vez cuentan una historia más grande. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Fidencio Benítez Rivera, Temay, en Huerrárica. En la creación del mundo se forman en 21 cuadros, ¿verdad? Y ahí lo que representa son la naturaleza de la Madre Tierra, todos los lugares sagrados que hay aquí en cada estado, que es Durango, Nayarit, aquí Jalisco y San Luis Potosí. Son los lugares sagrados más importantes de nosotros. Y en Jalisco hay otro lugar que se llama Tecata, es el lugar sagrado de la Sierra Norte. Ese lugar sagrado es donde todos los hereditarios van a pedir para tener conocimiento, para tener sabiduría y muchas cosas de lo que uno puede aprender. Y aquí en Chapala, el lago de Alacranes, también allí es para entregar ofrendas para el maíz, para bendecir el agua. El agua que trae uno de ahí, mi papá sí le hacía, iba y traía el agua para bendecir, para sembrar. Y todos los recorridos que hacía él es hasta San Luis Potosí. San Luis Potosí es un lugar sagrado donde también se encuentra el peyote, donde Uriel ya les comentaba. Hay varios lugares que ya les comentó, ¿verdad? Y también eso es importante. Ya sabe mucho, ya está relacionado con lo hereditario. En Real, ¿verdad? En Real de 14. Y el Real de 14, donde nació el sol, es en el Cerro Quemado, es un cerro más alto, ahí es donde nació el sol. Y en Durango es donde, cuando fue la inundación, cuando en la época de muchos años, llegó la arca de Noé allí, es donde quedó allí en ese cerro, por eso se llama Jaorramanaca. Y ese lugar sagrado es también que recorren todos los hereditarios para entregar ofrendas, nuestra tradición de lo que llevamos en las fiestas y todo eso, son que recorren durante un año, pero 3 veces al año recorren todo eso. Y para mí, toda la obra que empezó mi papá, yo estoy muy agradecido con Uriel, con la universidad y todo, y que nos están dando a conocer esta obra de mi papá. En cada centro de rectorías que se están dando el recorrido, pues yo le doy gracias a mi papá que está mirándonos desde arriba, que su obra que siga recorriendo, ¿verdad? Y pues muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Vamos. Gracias. Yo quisiera saber de qué manera asimilan o asumen el mestizaje y la interculturalidad en este pueblo, porque pues sí es, ahorita que lo estaba escuchando, pues sí se da una mezcla, un sincretismo.
y quisiera que nos explicaran bien eso, o sea, cómo se distingue una cosmovisión de otra, o ya es una nueva, o qué. Y una vez, para que ya no tengan que dar vueltas, yo quería preguntarle a Fidencio si para terminar la obra de su papá tuvo que generar ese tipo de interacciones o de comunicaciones más allá de lo físico, o hay una inspiración, o cómo darle continuidad en el sentido que su papá lo tenía, o cómo lo entendiste. El sentido de cuando están los 9 cuadros, de allí ya mi papá ya ha dejado la historia, de allí se tuvo que continuar toda la historia completa. Pero no tuviste que perseguir el venado ni nada de... Sí, para eso nosotros, por ejemplo, yo ayuno 5 días antes de empezar unas obras grandes para pedirle permiso a los dioses. Por ejemplo, a San Blas nosotros entregamos una ofrenda. Hago un cuadrito pequeñito como ofrenda y agradecimiento que nos va a dar permiso para guiarnos para empezar una obra grande. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, esto del mestizaje, pues, yo más bien lo referiría como un sincretismo, pues, cultural. Obviamente las culturas en el mundo no son ni monolíticas ni inmutables, o sea, todas a lo largo de su historia pues se van adecuando, se van modificando y demás. La relación pues con toda esta cosmovisión judeocristiana pues es desde el siglo XVI, ¿sí? O sea, fue muy temprano, ¿no? Bueno, ya finales del siglo XVIII, con la caída de Mesa del Nayar, ¿sí? Y entonces todas las misiones franciscanas en el Nayar y en toda la sierra de lo que hoy es el territorio virrárica. Y fue un trabajo, pues, grande, importante, sin duda que ejercieron una influencia significativa, pero aquí lo interesante es cómo el pueblo virrárica se apropia de todos estos símbolos y cómo los resignifica. Por ejemplo, el sentido que Jesús tiene para nosotros no es lo mismo para ellos, porque entonces en ese proceso de resignificación también es un cacayari con el que han construido una relación íntima y familiar a lo largo de todo este tiempo en el que ha sido integrado a su propia cosmovisión, ¿sí? Entonces, sin duda, vamos a encontrar lo mismo en los altares de muerto, ¿sí? O sea, los altares de muerto en realidad ya integran más elementos judeocristianos que prehispánicos. Y a lo largo de su historia, pues se han modificado, ¿sí? Se han resignificado muchos elementos que se integran ahora. O sea, ahora uno ve estos altares, ¿no? Cuando uno pone a los chicos a que en un concurso de altares y demás, tuvieron que irlos estandarizando, porque no logro imaginarme a las pobres maestras de preescolar y primaria, ¿sí? Que les decían hay que enseñar a los niños a montar altares de muertos porque es una tradición mexicana, y en realidad pues en el occidente de México los altares de muertos nunca lo fueron, ¿no? Las formas de enterramiento prehispánico que en el occidente pues más bien eran las que más difundidas eran las tumbas de tiro, ¿no? En fin, pero tuvieron que hacerlo, ¿sí? Y entonces fue una manera de cómo resolverlo. Entonces fue como ir integrando elementos de aquí y de allá e ir estandarizando. Entonces ahora uno pone a los chicos, ¿no?, a buscar información para hacer un altar
y lo primero que se encuentran es esto, ¿no? De que debe tener 3 niveles, que representan el pasado, presente y futuro. En algunos otros panfletos dice que es la Santísima Trinidad, en otros dice que es el cielo, la tierra y el infierno. En fin, ni siquiera se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero ahí están, o sea, se han ido modificando, se han ido transmutando, se han ido adecuando, y lo importante aquí es cómo en cada región, incluso en aquellas en las que no era una tradición, cómo se ha la gente apropiado de ello y cómo lo ha resignificado. De esa misma manera se da pues este proceso, ¿no? En las culturas de los pueblos originarios, como en el del pueblo Wixárika, ¿sí? Cómo estos elementos que ya están ahí, que forman parte ya de su contexto, ¿sí?, cultural y social, cómo se los apropian, cómo los resignifican y cómo los integran a su cosmovisión. Creo que es ahí en donde estaría el dato interesante. ¿Y cómo asumen esto de la interculturalidad? Bueno, pues la interculturalidad, para empezar, tiene diferentes acepciones. La intercultural, entendida desde una forma de política pública, pues es una forma en cómo el Estado ha tratado de desarrollar políticas de atención a toda la diversidad. Pero hay otra perspectiva desde donde se asume la interculturalidad, ¿no?, que es la interculturalidad crítica, en donde la interculturalidad emerge como una forma de resistencia, como una forma de resistir, ¿sí? Entonces, no sé si contesto. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Sí. Bueno, más que iría también a hacer una pregunta, me parece muy interesante cómo el maestro Uriel aborda este tema desde la concepción de diferentes civilizaciones como conceptos de cultura, hasta llegar, digamos, a esta cultura wixárika que seguramente se basa en conceptos que para nosotros resultan hasta extraños y ajenos. Mi comentario preguntaba en cómo interviene el Centro Universitario del Norte, el CUNORTE, dentro de esta... bueno, el doctor Arturo Chamorro, no sé si lo conozcan, un estudioso del tema, menciona como cultura expresiva a la cultura wixárika y su relación que tiene la cultura con su entorno, la relación que tiene la cultura con en este caso la pintura de estambre, la chaquira, la danza, los rituales, y va en el sentido de cómo puede un centro universitario que viene con toda esta tradición occidentalizada, adentrarse en una cultura como esta. Pues buena pregunta. Voy a iniciar mi respuesta de esta manera. Cuando el doctor Villanueva inició su gestión, prácticamente estábamos arrancando la celebración del 25 aniversario de la red. Y bueno, pues todavía ni siquiera nos imaginábamos la pandemia. Entonces fue una celebración grandísima. El rector visitó cada uno de los centros universitarios y las preparatorias para festejar este 25 aniversario. Y en esa ocasión, cuando visitó el Centro Universitario del Norte, algunos egresados del CUNORTE manifestaron lo que para ellos significaba la llegada del CUNORTE ahí. Y una de las egresadas que tomó la palabra fue Atsima. Ella es licenciada en nutrición, maestra en salud pública por el CUNORTE, pero además es originaria de San Miguel Huaixtita. Y entonces ella decía que la universidad también había aprendido, que la universidad no solo enseña, que la universidad también tiene que aprender. Y entonces creo que en el CUNORTE y en toda la red, ¿no?, porque cada una de las regiones tiene sus particularidades, ¿sí?,
la universidad hemos tenido que aprender. ¿Sí? Y si aprender nos implica llenarnos los zapatos de tierra y estar allá con ellos para tratar de entender cómo es la dinámica, pues no tenemos empacho en hacerlo. Les comento que hemos construido una relación tan de respeto y mucha confianza. Por ejemplo, todos los proyectos que emprendemos en el Norte y que tienen que ver con las comunidades, no llevamos a cabo ningún proyecto si no es pasado por la autorización de las autoridades tradicionales y agrarias, y una vez hecho esto, nos autorizan a que se presente ante el máximo órgano de gobierno, que es la Asamblea Comunal. Y una vez que nos lo autorizan, entonces emprendemos un proyecto. Con ello hemos ganado una relación de mucho respeto y también de mucha confianza, porque por ejemplo habré de decirles que cuando iniciaron con todo este proyecto de la carretera, ¿no?, que cruzaba por todo Santa Catarina, el Paso del Oso y demás, ¿sí?, que es un lugar sagrado, pues ahí jugó un papel importantísimo nuestro querido doctor Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales, actual director del Museo de Ciencias Ambientales, y él hizo todo un peritaje que le permitió a la comunidad de Santa Catarina poder llevar en orden toda la gestión y todo el juicio con la CIOP y con los particulares. Y 9 años después hay un dictamen en favor de la comunidad para respetar ese lugar. Entonces la universidad ha construido así, pero hemos aprendido en el camino, no hemos tenido que aprender. Sin duda de pronto hemos cometido errores, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a San Miguel Guaistita, a la secundaria autonómica, ¿no?, Tatutsi Marracuarrín, el abuelo Cola de Venado, ¿sí?, y pedíamos pues que nos permitieran entender cómo funcionaba este sistema educativo autonómico, y dijimos que íbamos de la Universidad de Guadalajara. Nos dijeron, a ver, no, porque ya vinieron y algo había pasado. Entonces les dijimos, bueno, es que la universidad es tan grande que no somos los mismos, ¿no?, que vinieron la otra vez, y tuvimos ahí que picar piedra, ¿no? Entonces hemos tenido que aprender. Y algo maravilloso que nos ha pasado es que a partir de esa relación de confianza que se ha construido, hace 4 años la Unión de Jicareros, que en realidad los jicareros son como los salvaguarda pues de los centros ceremoniales y de los lugares sagrados, son los que les dan mantenimiento, pero además también son los que van y llevan ofrendas y demás. Y esta Unión de Jicareros es una unión interestatal, porque agrupa a birráricas de Durango, San Luis, Nayarit y Jalisco. Y hace 4 años nos pidieron que hiciéramos un proyecto para presentarlo ante su asamblea, para que nos autorizaran. Esto que les voy a decir es algo inédito, nunca había ocurrido, que hagamos un registro etnográfico y videográfico de todo su ciclo ceremonial. A otros investigadores y demás les han permitido estar presentes en alguna ceremonia o en otra, pero no a lo largo de todo el ciclo ceremonial. Y la intención de ellos de hacer un registro como este es precisamente lo que mencionábamos, que las culturas no son inmutables. Entonces ellos quieren dejar un legado para los jóvenes, para que conozcan cómo son ahora las ceremonias, porque ellos mismos dicen que ya no son como las conocieron sus abuelos, ¿sí? Entonces quieren dejar ese legado. Y entonces tenemos prácticamente 2 años que nos ha implicado el tener que ir con ellos a cada lugar sagrado y a cada sitio ceremonial, con la condición de que también formemos parte de los preparativos de la celebración o de la peregrinación. Y esto implicado entonces también hacer ayunos y demás, ¿sí? Entonces, pues vamos aprendiendo. Bueno, ya Fidencio dice que ya más o menos, ¿no? ¿Qué calificación me pones, Fidencio? Bien, todo. Gracias.
los únicos. Bueno, sí. Muchas gracias por las palabras y por la conferencia tan emotiva que nos acaban de brindar. Invitamos por favor a la doctora Gloria para que nos pueda hacer entrega de las constancias. Sí, les voy a entregar mi misma. Pues es un reconocimiento del Parque de Culagos por su participación, su paciencia de llegar hasta aquí, desde el Cunorte, desde Orotlán. Muchas gracias. Un pequeño obsequio también es una camiseta del Otoño en Lagos y un libro del Centro Universitario de nuestros académicos. Gracias. Bueno, ahorita Muchas que se le gracias, entregue quiero decirles algo. Es un reconocimiento porque Sí me escuchan, ¿no? se mueven y se sí, sí nos escuchan. Y un pequeño, también una camiseta del Otoño en Lagos, para que se la pongan. Ah, está bien. Gracias. Y un librito.